Yo esta mañana quisiera hablarte acerca de un hombre llamado Acán. La historia aparece en Josué capítulo 7, verso 1 al 26. Es una lectura extensa pero necesaria. Pero antes quisiera hacerte una introducción a esto. Quiero hacerte una introducción de alguien que viene de tribulaciones. Yo vengo de tribulaciones. Si bien es cierto, yo llegué a los 17 años, pero creo que en 17 años viví demasiadas cosas que no eran necesarias vivirlas. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta muchas veces. ¿Era necesario vivir ciertas cosas? Dios lo más probable es que diga, no era necesario, pero tú las quisiste. Y yo no puedo evitar que tú tomes decisiones. Yo te tengo que ayudar a salir de tus decisiones. Malas decisiones, yo debo ayudarte a salir de ahí. Dios es ese Dios que nos ayuda a salir de nuestras malas decisiones. Dios no las va a evitar jamás. Y quiero repetirte esto. Dios no va a evitar una mala decisión. Porque Dios no es un padre que anda poniéndole pañales a sus hijos. Les enseña donde tienen que hacer sus necesidades. Estoy usando un ejemplo coloquial, por así decirlo. Y ese es el Dios al cual nosotros servimos. Cuando yo tenía 17 años y cuando yo llegué a los caminos del Señor, amado, yo llegué, entre comillas, ¿no? Entre comillas, yo llegué en toda mi pubertad, era muy joven, sin un futuro cierto, ¿no? Mi futuro era muy incierto, pero yo era muy soñador. Y como era una persona soñadora, al año de yo llegar al Señor, me fui a Europa. Usted ya lo sabe, le he contado esa historia cientos de veces. Los detalles se los voy contando siempre, cada vez le cuento más detalles. Pero hay detalles que hay detalles que en mi vida a mí me fascinan de Dios. Cómo Dios a mí me llama un año antes que yo me vaya a Europa. Dios no iba a evitar que yo me fuera a Europa. Dios me preparó para irme a Europa y no sucumbir ante un ambiente donde lo tenía todo, donde todo estaba a la mano. Un mundo que era totalmente diferente al que yo abandonaba. El año 1980 mi país, nuestro país, estaba en una situación muy crítica. Llegué a Europa, a una nación donde lo había todo, absolutamente todo. Allí sobraba todo lo que a nosotros nos faltaba. Entonces, amado, con 18 años yo llego a ese lugar y allí comencé a tomar decisiones y doy gracias al Señor que tomé buenas decisiones. Hubieron algunas desacertadas, obviamente porque aprendí también de algunas, porque no es que lo hice todo bien, parezco perfecto pero no lo soy, y usted lo sabe eso. Fui allá, tomé muchas decisiones, pero la mayoría de ellas, la más importante, doy gracias a Dios, que las tomé bajo los pobres lineamientos que tenía aún acerca del Evangelio, de cómo comportarme, de cómo tomar decisiones, de cómo guiar mi vida. Entonces, cuando uno habla de un personaje, los personajes siempre nos dejan historia, los personajes nos dejan experiencias. Tú como persona, el día que te vayas de este mundo, el mundo te va a recordar por dos razones, o porque fuiste una inspiración o porque fuiste una decepción. No hay términos medios en nuestro comportamiento. Y vamos a hablar acerca de un hombre que se llama Acán, un príncipe de una tribu, de un clan. A lo mejor tú en medio del mundo pareciera, y muchos pueden pensar de ti, y de ti mismo tú puedes pensar que eres una persona que pasa desapercibida, una persona a la cual nadie ve, pero muchos toman tu ejemplo, para bien o para mal lo van a tomar. Nuestro entorno más cercano siempre se beneficia o se desvalora por causa de tu ejemplo. Todos nosotros vamos a escribir una historia. Yo estoy escribiendo mi historia desde los 17 años. Yo entiendo que desde los 17 años para atrás, cuando yo escribí esa historia, Dios la borró, porque cuando uno llega al Señor, tú sabes que Él dice que cuando uno llega, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron y desde ahí para acá son todas hechas nuevas. Dios te entrega un cuaderno en blanco y te dice, escribe tu historia. La que escribiste hacia atrás, yo lo voy a pasar por alto.
te voy a perdonar todos tus errores, voy a pasar por alto todas tus malas decisiones, voy a redimir, voy a dejar mi sangre sobre tu testimonio, voy a limpiar todo aquello. Pero lo que hagas de aquí en adelante, eso va a ser tu responsabilidad. Mi responsabilidad va a ser borrar tu pasado. Mi responsabilidad va a ser cubrir tu pasado, tu vergüenza, tu dolor, sacarte de todo el estigma que tú pudiste haber causado por tus decisiones, me lo voy a llevar yo. Yo voy a pagar esa cuenta. ¿Lo habías visto así alguna vez tú? Tienes que verlo tan profundamente como eso. Y más aún, más, mucho más profundo de lo que yo te estoy hablando. Entonces cuando Dios a nosotros nos llama con esa premisa, Dios nos llama con ese testimonio de vida. Las historias bíblicas parecen anticuadas, pero cuando yo las examino a la luz del presente, encuentro que son tan contemporáneas, son tan vitales para el comportamiento de nuestra sociedad al día de hoy. Mucha gente encuentra que este libro puede ser arcaico, retrógrada, sin sentido, anticuado, pero este libro contiene verdades que te pueden ayudar en tu presente y te pueden ayudar a ser pleno, feliz, exitoso, admirado. Porque nosotros ya comprobamos que este sistema lo que hace es degradar al hombre. La Biblia te purifica y te perfecciona. Son dos polos opuestos. En la palabra de Dios tú encuentras todo para ser una persona realizada. Para ser una persona que no tenga de qué tener necesidad. La Biblia, la palabra de Dios te entrega todos esos lineamientos. Y la historia de Acán este capítulo nos entrega la historia de varias personas, pero el centro es una persona llamada Acán. Yo creo que tú abras tu Biblia ahí en Josué, capítulo 7, verso 1 al 26. A medida que vamos exhortando, tú te vas a ir dando cuenta cómo esto apela a muchos comportamientos de tu vida. Este hombre, lo más probable es que te pueda caracterizar. Y si no te caracteriza, al menos te va a prevenir de no andar en sus caminos. Vas a tener un lineamiento, vas a tener una medida para ser dirigido, para ser guiado en todo esto. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Vamos, avancemos. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Vaya notando la escritura, cómo en la escritura hay ciertos lineamientos que van caracterizando los personajes. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate
¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, e hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán. Podríamos poner ahí, y fue tomado de entre todos los varones Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Ponga énfasis en esa palabra, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Bien, una lectura un poco extensa pero necesaria. Usted se da cuenta que esta historia es una historia donde nosotros vemos a un Dios que es imposible de engañar. Pablo en Gálatas capítulo 6, versos 6, 7, por ahí él dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Se ha dado cuenta de esos hijos que a veces intentan, yo soy padre de 4 hijos y mientras los niños crecían, siempre en más de alguna oportunidad los descubrimos en alguna mentirilla, le vamos a decir mentirilla, aunque era mentira, ¿cierto? Sobre todo cuando nosotros salíamos a veces y los chicos se quedaban en casa, se ponían a jugar, a saltar de un lado para otro, no faltaban las cosas que se quebraban, pero ellos tenían la habilidad de pegarlas, ¿cierto? No sabiendo que los pegamentos no iban a solucionar el tema, ¿no? Tarde o temprano la mamá haciendo el aseo, ¡pum!, quedaba con 2 piezas en la mano y la pregunta de rigor de la mamá era, ¿quién hizo esto? Y todos se miraban unos a otros, ¿no? Porque nadie quería decir quién había roto aquello. Esta es una historia como esa. La historia de Acán es una historia como esta. La historia de Acán es una historia donde Dios dio lineamientos claros acerca de cómo debía ser el comportamiento de la nación. Amado, tú puedes a lo mejor encontrar que hay severidad en Dios. Tú puedes encontrar que Dios es un Dios que es intolerante a la maldad. Y debo decirte que sí. No puedo decirte otra cosa. Pero vamos poniendo los lineamientos de por qué Dios es así. Porque normalmente yo entendería una persona, yo, no Dios, yo entendería una persona y hasta la justificaría en algún momento si no posee ciertas cosas y extiende su mano hacia cosas de las cuales carece. Yo sé lo que te digo ello porque yo también vengo de una familia un poco crítica con respecto a situaciones económicas. No obstante, no es una justificación. Yo entiendo que Acán tenía una gran demanda. Recuerde que Acán era un hombre desconocido en medio de la Biblia.
A él no se le conocía, ni siquiera era un personaje importante. Era el príncipe de una tribu, pero fue importante por la osadía que él cometió. Amado, ¿te has dado cuenta tú que, mire, de pronto el otro día estaba mirando las noticias? Y mostraron a un personaje que encendió una de las estaciones de Santiago. Una persona que nadie la conocía, con un hecho, con un ilícito, fue conocido por toda nuestra nación y no me cabe la menor duda que esa noticia está dando la vuelta al mundo en estos momentos. O sea, el hombre se hizo famoso tan solamente por hacer un ilícito. Hay personas que pueden hacerse famosas de esta manera y hay otras personas que se van a hacer famosas de otra manera. Las historias bíblicas siempre comienzan con hombres notables u hombres desastrosos. Mujeres notables o mujeres desastrosas. Toda esta categoría tiene que ver con nuestras decisiones. Nuestras decisiones nos hacen notables o nos hacen desastrosamente odiables. Y Dios siempre destaca y recompensa el bien hacer del mundo y de sus hijos, pero también manifiesta su rechazo y desaprobación cuando su palabra es ignorada, cuando su voluntad es resistida. Y amado, si hay algo en lo cual yo he sido beneficiado en la vida, es con la voluntad de Dios en mi vida. Yo no sé tú, ¿has sido bendecido por la voluntad de Dios en tu vida? Lo cantábamos esta mañana. La voluntad de Dios a mí me ha bendecido, me ha llevado por caminos de restauración, de provisión, de sustento, de enseñanza, de luz, de integridad. Su voluntad ha sido beneficiosa para mí, no ha sido un estorbo en mi vida. En verdad, la voluntad de Dios ha sido lo que me ha llevado a ser lo que hoy soy. ¿No? Y si usted me dijera, ¿qué es lo que yo soy hoy? Soy un hijo de Dios. Y eso lo abarca todo. Eso para mí lo es todo. Entonces, la vida, amado, la vida que tú vas a desarrollar es una vida donde vas a tener resultados favorables o desfavorables. Proverbios 26.2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin una causa. O sea, te voy a interpretar este texto. El desastre a tu vida nunca llega sin una causal. Todo en la vida llega por algo. Si no Dios podría ser cuestionado. Dios podría ser cuestionado. Si hay algo que en la vida he aprendido, es a no cuestionar a Dios. Siempre oro para que yo pueda entender a Dios. Porque a Dios no se le cuestiona, se le entiende. El mundo siempre cuestiona a Dios. ¿Te has dado cuenta tú que el mundo siempre tiene palabras de cuestionamiento para Él? Y muchas veces nosotros nos contaminamos con eso. Tu oración siempre tiene que ser, Señor, ayúdame a entender tus propósitos. Ayúdame a entender tus caminos. Ayúdame a entender por qué me suceden las cosas que me suceden. Así como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca llega. Nunca vendrá sin causa. Entonces, como hemos dicho en innumerables oportunidades y ocasiones, Dios no está obligado a recompensar lo que no está bajo sus parámetros y bajo sus directrices. Si tú quieres independencia, Dios te dice, ok, porque aún Dios con sus hijos es así. Dios con sus hijos dirá, tú quieres hacer lo que tú quieres, está bien, no hay problema. Pero no me pidas mi protección. Yo no puedo estar en lo que tú no obedeces. Yo voy a respetar tu decisión, pero tú respeta que yo no te puedo cubrir en medio de lugares donde yo no puedo estar. ¿Amén? Ok, eso nos va dando un entendimiento. La historia de Acán nos muestra y nos enseña el cómo no debe comportarse una persona. Lo primero que tú aprendes es el cómo no debe comportarse una persona.
Tú puedes, tú puedes, tú puedes analizar que el texto que leímos, el comportamiento de Acán le trajo un desastre, les trajo un desastre sin precedentes a su linaje. ¿Y por qué sucedió esto? Porque el mandato de Dios para él fue algo trivial. Para él el mandato de Dios era una opción, no era un mandamiento. Para él la voluntad de Dios era opcional y él decidió no obedecer. Y como dije anteriormente, Dios va a respetar tus decisiones. Nuestro Dios es un Dios muy caballero. Nuestro Dios es un Dios muy elegante y caballero. Si Él se tiene que ir de tu vida, Él se irá si tú lo echas. Y si le vuelves a llamar, Él vendrá con la misma humildad que se fue. Porque así es Dios. Dios tiene esa humildad. ¿Y dónde tú lo puedes ver graficado? En la parábola del hijo pródigo. Allí tú puedes ver al Padre en toda su expresión. Ahí tú puedes ver cómo el hijo menor le dice, dame acá mi herencia porque me voy. Y dice la Biblia que el padre juntó todo lo que tenía y le dio su parte. No le preguntó por qué tomaba esa decisión, no le preguntó, ¿estás mal aquí en casa? ¿Qué te falta? Nada. ¿Quieres eso, hijo? Ok. Vendió todo. Toma, hijo. Y se fue. Dice que se fue a vivir donde él quiso. Pero después cuando le fue mal, él dijo que se fue de casa, dijo, en casa de mi padre hay abundancia de pan. Y él seguramente se miró y dijo, y aquí yo pasándola mal. ¿Y cuál fue su reflexión? Volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, usted léala para no hacer largo, para entrar en el tema, ¿no? Usted puede ver que el hijo que se había marchado hizo todo un discurso. Cuando lo vea le voy a decir esto y esto. Pero nomás él se encamina hacia casa y cuando el padre lo ve de lejos, va y lo abraza, amado. Yo quisiera ver esa escena en realidad, así en la forma real, como fue contada. Dice la Biblia que él corre y él le quiere dar todo el discurso. Traigan un vestido, traigan zapatos, traigan anillo. Al Padre nunca le interesa el discurso, le interesa que tú vuelvas. Amén. Amén. La conducta del corazón es esa. Pero nosotros vemos en Acán nosotros vemos un hombre que nos destila una personalidad. Acán tiene una personalidad. Él es una persona que no pasa desapercibida. Una vez que tú la conoces, una vez que esa persona sobresale con su acción de entre el pueblo, tú conoces lo que él hizo y podemos analizarlo a la luz de la Escritura. Recuerden, amado, quiero comentarles que el capítulo 7 que recién leímos, ¿cierto? Recuerden que ellos venían el capítulo 6 habla acerca de la victoria de Jericó. ¿Tú sabes lo que significa? Esta historia comienza pasadito unos días después de esa gran proeza de Jericó. Acán era uno de los que vio toda esa grandeza en ese lugar. Jericó, para Israel, después de esa ciudad, Jericó representó una nueva temporada de gobierno para ese pueblo. Representó una nueva temporada de desarrollo, un nuevo liderazgo, nuevos desafíos, nuevas conquistas. Y para esto Dios tenía todo un planteamiento, Dios tenía toda un instructivo. ¿Y por qué hablo que era un nuevo tiempo? Porque antes de pasar el Jordán, Moisés había llevado al pueblo hasta las orillas. Y Josué lo hace atravesar el Jordán. Por lo tanto, Jericó representaba un nuevo tiempo, un nuevo líder, batallas hechas de una forma diferente a como la había ejercido Moisés. Era una nueva persona. Entonces, toda estación entonces nos da enseñanzas y experiencias. Nosotros estamos en una estación. Hoy nosotros, amados, mire, la humanidad hoy está en un tiempo. Yo tengo
56 años, estoy a 4 días de cumplir 57 años. Wow. 57 dije, ¿no? ¿Cuánto dije? 56. Por eso tengo 56, voy a cumplir 57. En 5 días más cumplo 57. Estoy a 5 días de 57. Tengo 56 y me aferro a los 56. Y yo entiendo, amado, yo personalmente entiendo que estamos viviendo en una época sin precedente, amado. Yo viví todo un tiempo tumultuoso, pero jamás como este. Estoy viendo personas en la expresión más degradada de lo que se vivió, al menos en mi tiempo. Y esto, amados hijos, esto no va a cambiar tan fácilmente. Pero nosotros los hijos, para nosotros es una excelente plataforma para mostrar quién es el pueblo de Dios. Amén. Así que no se desespere por esto. Si usted se siente preocupado, no se preocupe. Dios a usted lo va a proteger y lo va a sustentar. No se preocupe por esto. Toda estación nos da enseñanza, experiencia, pero Dios tiene sus propias directrices para cada temporada que enfrentamos en la vida. Si bien, amado, la palabra sobre la cual basamos estas enseñanzas es la misma con la cual basaron los antiguos su liderazgo, pero hoy nosotros tenemos desafíos que tienen alcances distintos a los que nos precedieron. Nosotros tenemos desafíos, amado, que otros solamente soñaron ejercer en este tiempo. Nosotros vamos a estar en lugares muy críticos, pero Dios nos va a dar victoria en esos lugares. ¿Amén? ¿Lo cree usted? Amén. Créalo. Más vale que lo crea. Más vale que lo crea. Vamos a tener victoria, hermano. Y victoria no significa que no vamos a tener problemas. Victoria no significa que no vamos a tener crisis. Victoria significa que todo aquello que suceda no nos va a absorber como absorbe este sistema. Nosotros vamos a ser fuertes, firmes. Amén. Así que si a su pastor le sucede algo, usted sabe que a mí me gusta la ginger ale, las galletitas y todo eso. Todo eso lo dejan entrar ahí arriba, ¿no? Lugar donde trabajamos bastante. Yo trabajé bastante en la cárcel siendo joven, amado. Era uno de mis ministerios esenciales cuando crecía en todo esto. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos tomar muy atentamente. Jesús no en vano dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Se ha dado cuenta que Jesús insistentemente dice, el que tenga oídos para oír, que oiga? ¿Sabe por qué? Porque hay gente que escucha lo que quiere escuchar solamente. Tú de pronto quieres consolar a una persona, pero esa persona no quiere ser consolada. Tú de pronto quieres darle un lineamiento a esa persona y tú quieres decirle, mira, yo quiero ayudarte a salir de tu problema. No quiero salir de ahí, quiero estar aquí. Hay personas que muchas veces escuchan lo que desean. Acán escuchó lo que quiso escuchar. Amado, él vio todo lo que vio Israel. Él vio las murallas hechas a pedazos. Él vio cómo un pueblo que no era guerrero le ganó a una nación guerrera, hermano. Como un pueblo que no estaba adiestrado para la batalla, le gana a una nación que es característica de soldados preparados para la guerra. Les ganaron. Entonces tú puedes ver allí ¿qué? Tú puedes ver que cuando el pueblo escucha como debe escuchar, no hay desafío que nosotros no podamos sacar adelante. Entonces, cuando Dios entrega una orden, una instrucción, una directriz, así como Dios cuando te dice que te va a bendecir, Él lo hace. Cuando tú te ciñes a sus lineamientos, cuando tú te sales de ellos, Él es severo en reclamar obediencia. Y algunas personas, sobre todo en este tiempo, aquellos que son hijos, ¿cierto? Y Dios reclama de esos hijos obediencia. Cuando nuestras decisiones afectan a nuestro entorno o al pueblo de Dios, Dios hará visible su severidad. No evitará los resultados de esa independencia. Mira, desobediencia es sinónimo de independencia. Bueno, pues a algunas personas no les cae bien esa palabra, desobediencia.
Independencia, te la voy a poner fácil. Entonces, el que es independiente, que asuma las decisiones de su independencia. Por ejemplo, yo soy padre de 4 hijos y mis hijos hasta aquí han sido prósperos porque han sido obedientes a su padre casi siempre. No vamos a decir que son perfectos, ¿no? Pero van camino allá. Pero en todo lo que han obedecido, han recibido el favor de su padre por haber caminado en esa obediencia. Entonces, cuando tú te enfrentas a una sociedad, cuando tú te enfrentas a una generación insurrecta como la de hoy, ¿cómo tú le das una directriz? Entonces, ¿cómo esta generación disfruta de los beneficios que Dios nos ha otorgado si son insurrectos, irreverentes ante una instrucción paternal? Entonces, amado, como te lo he dicho en otras oportunidades, creo que el joven que tiene un padre, que tiene una madre, ese joven debe dar tantas gracias a Dios. Debe dar tantas gracias a Dios. Nosotros lo valoramos, pero nosotros estamos en una sociedad donde no lo están valorando. Porque la Biblia, Proverbio dice que el hijo obediente, ¿cierto?, es corona de su padre y el desobediente es vergüenza de su madre. Entonces, cuando nosotros vemos estos estándares, yo entiendo, amado, que todos, incluyendo a mis hijos que puse de ejemplo, y lo puedo poner como ejemplo a usted también, que es parte de esta casa durante estos 12 años, cada vez que usted sea alineado a una palabra de Dios y usted camine en esa palabra, usted va a tener los beneficios de todo aquello. Y Dios se lo va a mostrar. Dios se lo va a evidenciar. Pero el día que usted se salga de esos protocolos, Dios a usted le va a decir, está bien, hijo. Como el hijo pródigo le va a decir, tú quieres hacer lo que quieres, está bien, hijo, no hay problema. Pero resuelve tú, tu independencia resuélvela tú. Por eso, amado, siempre los consejos de la palabra de Dios están basados sobre no la opinión que tú tienes de ello, sino la reverencia que tienes ante una instrucción de Dios. Entonces, Acán significa, mira lo que significa su nombre. Acán significa torcido. Cada nombre en la Biblia, ¿cierto? Siempre el nombre alude al comportamiento de la persona. El nombre es clave, bíblicamente hablando. Nosotros tenemos parámetros bíblicos para poder darle lineamiento a nuestros hijos. Y de pronto hasta las personas podrían reírse de nosotros. Pero yo al darle lineamiento a mis hijos, yo estoy recibiendo el favor de aquello que plasmé sobre ellos. Por ejemplo, usted sabe que un inventor le pone teléfono a un teléfono porque es un teléfono. No es un martillo. Y si usted quiere martillar con ese teléfono, usted le va a quitar la propiedad, la identidad de aquello que fue creado para un propósito como tal. Por eso cuando un hijo llega al regazo de nuestra vida, si yo no le doy dirección a ese hijo yo lo puedo perder en cualquier momento por no haberle dado dirección. Por eso para mí los hijos son tan importantes. Por eso cuando presentamos a un hijo en este lugar, lo aferramos a Dios, porque entendemos que si llegó a este mundo, cargó y trajo un propósito. No es un accidente en medio de este lugar. No, es Dios manifestando una gracia a través de esa persona. Pero tiene que haber alguien que lo desarrolle. Tiene que haber algo alguien que lo descubra. Por eso nosotros los padres debemos ¿de qué? Indagar acerca de nuestros hijos. ¿Para qué? Para descubrir aquello que Dios depositó en ellos. Un hijo no viene a hacer lo que quiere, viene a hacer aquello para lo que fue enviado. Descubrirlo es la tarea de su padre. Por eso, amado, ser padre, en esta generación ser padre es un desafío. Es un desafío. Es un desafío tremendo. Y Acán significa torcido, el que molesta o el que turba. Y en último análisis significa alborotador. Y este capítulo donde aparece Acán, o el capítulo 7, nos muestra una variedad de comportamientos de todos los personajes que aparecen en esta historia. Y de todos extraemos valiosas enseñanzas.
Siempre que hay, amado, siempre que hay una insurrección, el daño es inevitable. Siempre. Amado, no, es imposible. Si tú como padre, ejemplo, si tú ves que tu hijo o tu hija hizo algo, no le evites el daño, haz que lo enfrente. Es la única manera de prepararlo para su futuro. Haz que enfrente el daño, por doloroso que sea. Que tenga que pedir perdón, que tenga que hacer algo con respecto. Haz que enfrente aquello, por doloroso que sea. Si tú sorprendes a un hijo, amado, sobre todo en este tiempo, estamos viviendo un tiempo sensible. Hablar hoy para mí es sensible porque de pronto alguien aquí podría tener algún familiar o hasta quizás algún hijo que anduvo en todos los desastres que hemos visto, que es triste. Si tú me preguntas a mí, amado, estoy de acuerdo con todas las demandas, por si acaso, ¿no? Entre comillas. Y creo que hay otras cosas que hay que poner allí. Ojo, estamos hablando de tema social, de lo que ellos se dice está bien. Creo que hay una insensibilidad de parte de los que gobiernan hacia la nación. Pero ese es otro tema, no nos compete a nosotros. Amén. Nosotros hemos establecido que el gobierno nuestro gobierno depende del cielo, no del parlamento. Estamos claros, ¿cierto? Pero yo entiendo las demandas que tiene esta sociedad que son legítimas de acuerdo a lo que piden. Sí, todo eso estoy de acuerdo totalmente. No para mí, porque a mí no me entrega el parlamento, a mí una ley del parlamento no me beneficia. A mí me beneficia que yo sea obediente a la palabra de Dios. Allí está mi beneficio. Por lo tanto, hago ese alcance por si alguien cree que yo tengo alguna actitud partidista. No, si tú me preguntas, yo estoy de acuerdo. La gente está pidiendo algo, por eso votó por esa gente. Yo voto porque tengo un deber cívico, no porque tengo la esperanza de que esa persona va a hacer bien las cosas. Mi bendición depende que yo sea obediente a Dios. Y eso a mí me protege, me sustenta, me edifica, me mantiene sano y me mantiene pleno. Amén. Para que usted pueda tener un discurso afuera, usted tiene que tener claro este lineamiento. Cierre de paréntesis. Entonces, siempre que hay una insurrección, hay daño, es inevitable. Acán desafió la prohibición y su desobediencia fue vista a los ojos de Dios como la desobediencia de todo el pueblo, a causa del principio de la responsabilidad colectiva que recorre todo el Antiguo Testamento. El que una persona fallara significaba que todo el pueblo fallara. Le voy a poner un ejemplo a usted. Si a usted su hijo hace algo, ¿la vergüenza es de él solamente o es de toda la familia? Ok, ese es el principio de responsabilidad. Usted puede identificar al hechor, pero el daño es colectivo. Por eso, amado, aquí no se trata de que lo hizo él o lo hizo. No, si lo hizo parte de un ingrediente de su familia, usted recibirá el daño en su totalidad directamente. Entonces, aunque la falla de un hombre, Dios la vio como una desobediencia nacional a una ley nacional, Dios le demandó a todos la responsabilidad. Por eso, amado, y quiero explicar este punto aquí, por eso tú cuando ves a tu hermano que anda en malos pasos, tu deber es ayudarlo. Cuando tú andas en malos pasos y alguien se acerca a ti, tú le puedes decir, mira, esta es mi vida, yo hago lo que quiero. Dice, ok, hermano. Aunque no te puedo dar un consejo, no me vas a impedir que yo pueda orar por ti. Eso no me lo puedes impedir. Amén. Porque usted puede acercarse a alguien y decir, hermano, creo que no está bien lo que estás haciendo. Y la persona te puede decir, si a ti te parece o no, a mí no me importa. Ok, hermano, voy a orar por ti. Solamente eso. Y no tienes por qué sentirte ofendido. Amén. Entonces, ese es el principio de la responsabilidad. Si yo a ti, si tú a mí un día me ves y me exhortas y me dices, pastor, ¿no cree que será mucho? No sé, de pronto póngale un caso que yo, no sé, como le he dicho en algún momento, ¿no? De pronto me pongo a poner luces estroboscópicas, de pronto pongo humo aquí, ¿cierto? Me hago una plataforma allá abajo y yo cuando aparezco a predicar aparezco aquí así, y de pronto alguien se acerca y me dice, pastor, no será mucho. Entonces yo lo pensaría y diré, en verdad yo creo que sí. Ok, vamos a hacerlo más austero, más sencillo. Yo entiendo que hay cosas en las cuales nosotros nos sobrepasamos. Yo entiendo que hay cosas en las cuales nosotros necesitamos ser corregidos. Claro que sí.
como sucede algunas cosas, y algunas veces el ignorar o pasar por alto una instrucción no nos exime de las consecuencias ni de los daños que podemos causar. Amado, tu decisión puede ser particular, pero los daños serán colectivos. Y eso tú tienes que saberlo. Acán representa esto. Acán representa, ¿cierto?, esa persona que ignora el valor que tiene a su alrededor, ignora el valor de su familia, de su casa, todo aquello. Al menos yo rescaté al menos 10 o 15 características de su personalidad. Y están claras en los textos que vimos, están claras, están implícitamente porque hay que descubrirlas. Porque él tuvo esta frialdad, porque él tuvo esta osadía, porque él expuso su casa, cuando él tenía claro cuál era el lineamiento de Dios. Amado, tú y yo sabemos que cuando hay una mala práctica, tú te tienes que atener a las consecuencias. Una mala práctica tarde o temprano te golpeará, sí o sí. Tú puedes hacerlo a escondidas, tú puedes hacer esto sin que nadie te vea, pero si el Dios de los cielos te ve, es suficiente. Yo recuerdo, amado, yo hace un tiempo atrás puse un ejemplo, y a mí un ejemplo que a mí me asombró, porque si Dios, amado, si Dios está preocupado de este mundo, que dígame usted, ¿a quién? ¿Tú crees que a Dios le interesa el fútbol? Una pregunta, a nosotros los hombres solamente nos interesa, pero a Dios no le interesa el fútbol para nada. Y yo recuerdo que cuando el famoso directivo que estuvo como presidente, que se llama Joao Belange, que fue, ojo, estas son palabras de las noticias, fue un verdadero gángster en la FIFA. Todos sabían, pero nadie tocaba ese tema. Pero no hubo más que uno levantó la voz y se destapó toda una problemática. Y hasta el día de hoy todavía se conocen las repercusiones. Escúcheme bien. Él tenía como segundo a un hombre llamado Joseph Blatter, que muchos lo conocemos por las noticias. O sea, se infectó la cabeza y se infectó todo para abajo. ¿Qué te quiero decir yo con esto, amado? Cuando la cabeza se daña todo el cuerpo. Por eso cuando Acán dañó con su decisión su vida, dañó todo lo que estaba debajo de él, como padre, como príncipe. Porque aquí se le toma como un príncipe de una tribu. Entonces, cuando tú haces este análisis, no podemos ignorar. Mire, Josué ignoraba los hechos cometidos por Acán y también los soldados. Pero esto no evitó. Josué era un hombre con una tremenda visión, un hombre con un poder revelacional tremendo. Pero Acán fue un hombre muy astuto. Nadie lo conocía. Y cuando estaban recogiendo todo el botín, ¿cierto? Cuando ellos estaban recogiendo todo el botín, ¿cierto? Acán hace lo que definitivamente Dios había prohibido. Pero ¿qué sucede aquí? Porque este tema, el tema de Acán, y aquí es donde yo quiero que tú vayas poniendo mucho ojo, porque aquí ya estoy llegando al centro del mensaje. ¿Sabes cuándo Dios manifestó lo torcido del corazón de Acán? Cuando tuvieron que ir a una guerra, cuando tuvieron que ir a una batalla, cuando tuvieron que lidiar con problemáticas, cuando tuvieron que tener enfrentamientos en su vida, ahí se manifestó lo que insurrectamente habían hecho en la intimidad. Entonces, mira aquí, mi amado. Cuando tú forjas una vida que está torcida en la intimidad, cuando tú tengas que lidiar con problemáticas, con crisis, con enfermedades, allí va a venir el desastre. Allí es donde tú vas a pedir protección a Dios y Dios va a decir, no te puedo proteger. Pusiste las manos donde no debías. Porque el pueblo, la Biblia dice que el pueblo clamó. Dice, yo no puedo proteger a este pueblo porque hicieron lo indebido. Ahora, mire, ¿qué hacemos nosotros los padres? Los padres contemporáneos, ¿qué hacemos los padres?
Uno de mis hijos es dañado, lo primero que yo hago es, y alguien lo quiere dañar, yo lo primero que hago es defender a mi hijo y después pregunto. ¿Sabes lo que Dios hace? Dios pregunta primero y después ve si te defiende. Voy a volver a decir esto. Si yo veo que alguien quiere golpear a mi hijo Eliseo, ¿cierto? Lo primero que yo hago es darle la zumba al otro, ¿cierto? Que no me cabe la duda que se lo voy a dar por defender a mi hijo. Aunque en esto yo salga molido, al menos el intento lo voy a hacer. Después le voy a preguntar qué pasó, lo que pasa, y lo más probable que me pueda decir mi hijo, me puede decir que lo que pasa, papi, que resulta que yo hice esto y esto otro en contra de él. O sea, yo debía irle, entonces, ¿yo qué debería hacer? Llamarlo y decir, mira, sigue pateándolo porque en verdad se merece que lo pateen. ¿Por qué razón? Porque Dios, amado, Dios no va a fomentar malas conductas de sus hijos. Dios no lo va a hacer. Pero nosotros como padres debemos aprender entonces. Amado, hace un tiempo atrás escuché una noticia. El año pasado, una noticia donde un padre, su hijo, le dice lo que había cometido. ¿Sabe lo que hizo el padre? Hijo, te amo, pero te tengo que entregar. Amado, me sentí tan tocado por esa noticia. Me dijo, yo amo a mi hijo, pero él tiene que pagar lo que hizo. Amado, esa fue una tremenda enseñanza. Ha sido la única noticia que yo he visto en la vida de un hombre que descubrió a su hijo. Fue una violación. Y lo fue a entregar. Mi hijo fue el que violó a esa chica. Y vas a tener que pagar. Entonces, mi pregunta, el hecho de que el padre hiciera que pagara ese daño, ¿sabe lo que sucedió? La vergüenza a su padre la tuvo que recibir igual. Pero ¿cuál es el honor de ese padre? Que no dejó de ser padre y no dejó de amar a su hijo dejó de amar a su hijo aunque él vulneró el principio familiar de honor, de respeto y de obediencia. Entonces, Josué ignoraba esto. Entonces, Josué no sabía quién era Acán. ¿Cuáles son las conductas de los Acanes? Porque Acán es un prototipo de persona. Acán manifiesta comportamientos, él tiene lineamientos, él tiene un pensamiento, él tiene una forma de pensar. Por eso su nombre, como su nombre, ¿se acuerdan qué significaba su nombre? ¿Quién anotó cómo significaba su nombre? Torcido, el que turba, el que alborota, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Él ya cargaba algo dentro de sí como tal. El tema era que la oportunidad se manifestara. Amado, muchas cosas de las que tú cargas y yo cargo, solamente necesitamos los ambientes para que se expresen. Hay ambientes que van a venir a tu vida. Y tú ahí es donde necesitas recordar quién eres en Dios. Allí es donde necesitas recordar quién eres en Dios. A la luz de estos acontecimientos, entonces, ¿qué representa Acán? ¿Qué representa su espíritu, su carácter, su persona? ¿Qué representa para una familia, para una iglesia, para un linaje? ¿Qué representa para un proyecto futuro? Cuando tú veas un personaje como este, sobre todo a nuestras niñas solteras, le decimos, analiza, observa bien. Porque él representa el carácter de un hombre. Lo primero que representa él representa que es un hombre deshonroso. Y por sobre todas las cosas, ignora los lineamientos de un liderazgo, de instrucciones. No es apegado a instrucciones, no le gusta que le den órdenes. Y si las recibe, solamente las cumple hasta cierto tiempo. Aparentemente, en apariencia las recibe. Pero nomás llega el ambiente que desata su desenfreno y allí tú ves quién él es. Segundo, no le interesa la historia ni sus legados. ¿Y por qué pongo este punto? ¿Por qué no le interesa la historia ni sus legados? Amado, estamos hablando que días antes Dios le había dado tremenda victoria con Jericó. Él había visto el poder de Dios descender, él había visto el poder milagroso derribar una ciudad entera. A él no le importó eso.
Estos personajes pueden estar en medio de milagros, pueden estar en medio de cosas portentosas de Dios, pueden estar presentes en actos gloriosos de Dios, pueden ver a Dios operar en las personas, pero no les interesa, no les cala en lo más profundo, no mueve su corazón a los cambios. Pero recuerde usted que Acán, recuerde esto, Acán era uno de aquellos que cuando las paredes se derribaron de Jericó, fue uno de los que gritaron, ¿no? Su grito estaba en medio de todos los gritos de ese millar de personas. Allí estaba él. Allí estaba gritando. Entonces ese mismo que gritó y vio que las paredes se derribaron, cuando vio algo botado en el suelo, como algunos cuando ven un billete caer y ven un billete, le ponen ahí, esperan que el dueño se vaya y después lo recogen, ¿no? Bueno, eso me trae recuerdo a mí, yo ya le conté esa historia. No la voy a volver a contar esa historia. Son como Esaú. Están preocupados de lo inmediato, lo temporal. Y todo lo que sea agradable a sus ojos lo quieren a cualquier costo personal y familiar. Lo inmediato. Cuando se encuentran con algo en el camino, no analizan, no piensan. Son emocionalmente, discúlpeme la palabra que voy a decir, son emocionalmente burros. Son torpes. Porque ven que van a tropezar con eso, igual lo toman. Igual ponen la mano sobre ello. 4. Ocultan su pecado sin temor y cobardemente no tienen humildad para asumir su responsabilidad. Prefieren traer turbación a su entorno antes que renunciar a sus apetitos. Saben que hacer algo va a traerle problemas a la familia, pero aún así lo hacen. Saben que van a traer un desastre a la comunidad y aún así lo hacen. Estas personas son las que pueden estar en la empresa, pueden dirigir empresas, pueden dirigir grandes lugares y dañan esa empresa y no les importa quién estén debajo de ellos. Voy a ir más allá. Pueden estar en lugares de gobierno y ellos usufructan y dañan sin importarle al pueblo. Hasta ahí puedo llegar. Estos son los que provocan crisis en los liderazgos para que cuestionen su labor y su trabajo. ¿Se acuerdan ustedes que la actitud de Josué cuando descubren esto, qué fue lo que hizo Josué? Se comenzó a hacer preguntas y comenzó a cuestionar a Dios porque traen crisis a los liderazgos. Estas personas traen desazón, desestabilizan, porque comienzan a andar por lineamientos ajenos a lo que se les ha instruido. Son personas que tú sabes que te van a llevar hacia el precipicio, pero son tan seductoras que muchos los siguen. 6. Son los que sucumben ante la propuesta de la tentación sin medir los resultados para sus seres queridos y sus cercanos. Saben que algo va a suceder, pero se la aguantan. Quebrantan los pactos con Dios sin remordimiento ni arrepentimiento. Amado, y aquí yo tengo que poner este énfasis. Son aquellos que ante cualquier propuesta pueden cambiar lo más sublime. Ocho, no temen contaminarse con tal de saciar su hambre carnal. Les da lo mismo lo santo y lo profano. Pueden estar un día allá y al otro día sin problema van a estar acá. Pueden caer en la degradación más grande y pueden estar al otro día, el día domingo, levantando sus manos. Te voy a poner este ejemplo. Acán estaba gritando ahí. Cuando Acán gritó y todo eso cayó. Ahí está la figura. Gritando y los muros cayendo. Y después cuando vio que había algo que agarrar, lo agarró. De estas cosas nosotros aprendemos en la vida, amado. De estas cosas aprendemos. Tú aprendes, yo aprendo, mis hijos aprenden, tus hijos aprenden, todos aprendemos. Y por último, no les interesa que el pueblo pierda la seguridad. Mire, él sabía, Acán sabía que si hacía eso,
el pueblo iba a ser dañado y no le importó. No les interesa que el pueblo pierda la seguridad, la protección. Confían en el rango que ostentan. Esto es muy común en los cristianos profesionales. Pueden transar cualquier cosa cuando ya lograron su profesión, cuando ya lograron su lugar de preeminencia, cuando ya lograron su altura, cuando ya Dios los logró posicionar, ahí se olvidan de cómo tienen que comportarse. Entonces, ¿cuáles fueron los efectos que dejó todo esto? Porque todo esto es la característica de su carácter. ¿Cuál fue el desastre que dejó? Primero, dejaron un pueblo expuesto a la derrota. Cuando tú y yo hacemos esto, dejamos expuesto lo que más amamos a la destrucción. Eso fue lo que hizo Acán. Dejó al pueblo expuesto a la derrota y vergüenza pública. Amados, si esto es lo terrible, la vergüenza pública. El dolor de haber tenido tú, yo, como padres, construir una vida y de pronto que ese hijo tome una decisión. Yo sé que nosotros lo vamos a seguir amando. Amado, Dios esto lo vive todos los días. Te voy a decir, esto te voy a poner esta. Dios esto lo vive todos los días. Tú sabes cuántos hijos visitan la casa y después se divorcian de Dios y Dios tiene que mirarlos cómo se van. Y Dios allá donde están los sigue amando porque son hijos. Pero escúchame esto, Dios no los va a ir a buscar, va a esperar que ellos reflexionen y vuelvan a casa. ¿Y sabes lo que va a estar haciendo Dios en casa? Va a tener sus brazos abiertos. Le va a decir, hijo, te esperé tanto tiempo. Eso es lo glorioso de Dios. Lo glorioso de Dios es que cuando tú vuelvas, tú no vas a ver un Dios con una correa así diciendo, así te quería ver arrastrado como una cucaracha, como una rata rastrera, así te quería ver. No. Él te va a decir, hijo, bienvenido a casa, está todo dispuesto. Tenemos el becerro gordo para matarlo porque tú vuelves. Claro que esto yo lo digo no para que usted se vaya y para que matemos el becerro. Podemos hacer una fiesta por otra cosa, pero por favor no haga esto. Esto es lo que sucede con aquellos que no tienen entendimiento de esto. Pero tú los que volvés, los que hemos vuelto a casa, hermano. Segundo, Dios los abandona. ¿Cuáles fueron los resultados? Dios los abandonó hasta que no quitaran la maldición del anatema. Tercero, vulnerar su intimidad familiar significó la derrota nacional. Cuarto, el ejército se paralizó de temor, un ejército que ya estaba adiestrado para batallar. Se paralizaron, habiendo recién destruido una nación y después con 12.000 hombres son intimidados. Hermano, la ciudad de Jai tenía 12.000 hombres. Ellos eran más de 3 millones ya en el desierto. ¿Qué es lo que eran ellos al lado de ellos? Nada. Quinto, Josué cuestionó a Dios. Amado, si tú me preguntas a mí, cuando yo he tenido momentos difíciles, mira, no he cuestionado a Dios con mis labios, pero con mis pensamientos sí. No he dicho, ¿por qué me pasa esto? Pero de pronto no puedo evitar mis pensamientos. Y digo, Señor, ayúdame a pensar coherentemente. Ayúdame a pensar como tú pensarías en Cristo Jesús. Ayúdame a pensar en forma aterrizada, madura, eficaz, que mis pensamientos no anden divagando y fomentando una conducta incorrecta dentro de mí. Y por último, 6, Acán y su familia. ¿Cuál fue el último resultado y final? Acán y su familia fueron destruidos. ¿Cuál fue la destrucción? Ahora, amado, escúcheme bien aquí. A algunos les parecerá insignificante la desobediencia, pero el daño fue a nivel nacional, hermano. El daño fue todo lo que tú construyes, toda la reputación de una persona puede ser destruida tan solamente por un acto que puede parecer inocente. Usted sabe que nosotros tenemos tantos juicios ahí en el Congreso y en otros lados más, acciones que parecieron inocentes, pero no lo fueron. Porque se supone que son las personas sobre las cuales nosotros confiamos. Por eso, amado, Acán representa aquellas personas que cometiendo errores desperfilan y minimizan los errores.
Si no es para tanto, ¿para qué? Amado, estoy llegando al final. El pecado provoca consecuencias irreversibles. Tomemos medidas drásticas para evitarlo. ¿Y por qué tenemos que tomar medidas drásticas? Porque provoca consecuencias irreversibles. La sentencia para la familia de Acán fue irreversible. Mire, nunca más hay un evento como este. Fue una sola vez en la Biblia. Y fue necesario. ¿Y fue necesario por qué? ¿Por qué fue necesario? Porque Dios tenía que dar una señal clara. Dios tenía que dar una señal, amado. ¿No te parece, no, no te parece extraño a lo que estamos viviendo hoy? Todo este desenfreno que tenemos en nuestro país comenzó con una inofensiva protesta. La pregunta es, ¿fue inofensivo aquello? Amado, ¿fue inofensivo lo que hizo Acán? Parecía inofensivo. Algo que era un despojo. No fue inofensivo. Amado, todo lo que hemos visto, esto no fue inofensivo. Nada de lo que decidimos es inofensivo. Siempre tiene una razón. Y nuestro Dios es un Dios intencional, amado. Nuestro Dios es un Dios intencional. Él tiene asegurada tu vida. Tú como su patrimonio estás asegurado. Tú tienes un seguro de vida llamado Jesucristo. Eres intocable. Eres intocable. Eres indestructible. La única forma de que seas destruido es que te salgas del seguro de vida. Él es tu seguro de vida. Acán se salió de su seguro de vida. Se salió porque él no obedeció la palabra. En el Nuevo Testamento la palabra, ¿quién es? Cristo. Tú te sales de la palabra, te sales de tu seguro de vida. La muerte de Acán y toda su familia representó salirse de la palabra. Entonces, amado, cada vez que nuestros hijos, los hijos de Dios, se divorcian de la palabra, habrá un efecto. Habrá un efecto latente, presente, pero detectable en el tiempo. Para descubrir lo que había hecho Acán se demoraron unos días. Para descubrir el pecado de David, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto lo esperó Dios? Casi 2 años lo esperó Dios. Pero tarde o temprano Dios te llama a cuentas. Amado, quiero cerrar con esto. ¿Tú crees, amado, que todos los que han vandalizado, todos los que han hecho desastres, los que han dañado a personas inocentes, ¿tú crees que esas personas se van a librar del juicio de Dios? Déjame decirte que no. Porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Como decía el texto de Proverbios, como el gorrión en su vagar, como el gorrión en su nido y la golondrina en su vagar, así la maldición no llega sin una causa. La causal la pones tú y la pongo yo. Dios determinó que tu vida y mi vida estuvieran aseguradas. Si tú quieres una causa de maldición, apártate de la palabra y la tendrás. Entonces, en esta mañana, ¿qué es lo que te ha tocado vivir? ¿Qué es lo que te ha tocado experimentar este último tiempo? No quise entrar en otros temas que es mucho más largo. Hay otra cosa que tenemos que ver ahí con respecto al manto babilónico, la plata y el oro que tomar. Eso da para otra predicación. No lo quise tomar hoy. Pero déjame decirte algo. Cada vez que tú pones la mano en lo prohibido, cada vez que tú pones tu mano, yo pongo mi mano en lo prohibido, algo sucederá. Algo vendrá. Puede que se demore un poco de tiempo, pero vendrá. Todo lo que está otorgado para ti, tómalo, disfrútalo, compártelo, enriquece a otros, pero lo que no se te ha sido dado, ni siquiera lo mires. Porque eso fue lo que sucedió con Acán. Acán representa a aquellos que quieren aquellas cosas que están prohibidas. Dios le dijo a Adán, mira Adán, tienes todo este huerto para comer, sáciate de todo lo que está aquí. Pero este arbolito que está aquí no me lo toques. Y bueno, ese desastre nos siguió hasta Cristo.
Porque de Cristo para acá ya nosotros estamos disfrutando la libertad plena en Él. Amén. Así que, amado, el día de hoy, Acán tiene que representar algo para ti. Saca el ejemplo de Acán, por favor. Que Acán te enseñe a valorar tu familia, a valorar tu entorno, a valorar tu posición, a valorar tu asignación. Aunque nadie te conozca, valora donde estás. Porque Acán no lo conocía nadie, pero su hecho lo hizo notorio para la vergüenza, no para la exaltación. Entonces nosotros necesitamos hoy definir nuestra vida. Tú necesitas definir la vida sobre qué decisiones vas a basar tu vida el día de hoy.